Muy buenas noches, arrancamos con la segunda parte del cierre de Wall Street, la parte económica, la parte de análisis, y arrancamos mirando los índices, unos índices que llevan toda la jornada moviéndose en territorio mixto, se ponen positivos, luego negativos, y ahora más o menos cercanos al 0% de movimiento. Vemos un S&P 500 que ya se planta en el menos 0,05, un Nasdaq Composite del menos 0,07 y un Dow Jones que cae 0,25 puntos porcentuales en estos momentos. Como ven, apenas movimiento en el día de hoy, un poco de titubeo, se pone en positivo, luego vuelve a negativo. En general no hay mucho movimiento en el día de hoy, estamos viendo eso sí en la amplitud. Ahora mismo 3.131 empresas que caen y 2.996 empresas que suben, así que una amplitud desfavorable. Ganarían ahora mismo las empresas que caen a falta de 45 minutos aproximadamente para el cierre de los mercados en Estados Unidos. Veremos cómo cierra esta amplitud, pero enseguida les vamos a hablar de ello y del fondo de mercado, porque está lanzando señales importantes también que veníamos viendo desde las semanas pasadas, pero que estaría bien volver a repasar y volver a ver qué es lo que está pasando en esa amplitud, en ese fondo de mercado. Fíjense que parte de lo que estamos viendo en las últimas semanas, la semana pasada fue la mayor corrección del S&P 500 desde marzo de este mismo año, y parte de lo que está ocurriendo en el S&P 500, en los índices en general, está derivado de la subida de intereses y del dólar. Están fastidiando no solo al mercado de bonos, sino también a los índices, al mercado de renta variable. Fíjense, de hecho, como observábamos la semana pasada, esta rotura de máximos del interés del bono a 10 años. Aquí estamos mirando el ETF, básicamente si movemos la coma o dividimos por 10 obtendríamos el interés del bono a 10 años que ahora mismo cotiza en el 4,54%. Esto es un máximo superior al que ya hacía la semana anterior, que ese mismo era un máximo que no se veía desde hace 16 años. Así que unos máximos que siguen incrementando, unos niveles que siguen incrementando en los intereses, lo cual pone muchísima presión en el mercado de bonos. Fíjense la caída en los últimos días que acumula el TLT, un ETF de mercado de bonos con alta duración, y por supuesto el dólar también está presionando al alza. Fíjense ya el DXY, que está en niveles de 106. Hace un nuevo máximo también el DXY, que no se veía desde hace mucho tiempo. Habría que remontarse hasta prácticamente 2022 para ver un nivel así en el índice dólar, y este índice dólar, pues por supuesto también poniendo presión en las acciones estadounidenses. Recuerden que índice dólar y índices pueden subir conjuntamente, pero en el corto plazo no es lo normal. En el corto plazo suelen tener una correlación negativa, aunque eso no quita que puedan subir de la mano. Pero recuerden también el tema de los márgenes. Este año ha sido muy clave mirar los beneficios empresariales, y hasta ahora los beneficios empresariales se han mantenido más fuertes de lo que se esperaba. Eso ha hecho también que los índices recuperasen desde 2022. Pero la pregunta es, ¿los márgenes se van a mantener o van a caer? Bueno, pues una cosa que sí que podría afectar a los márgenes es el índice dólar, porque el 40% de las empresas del S&P 500, el 40%, que es casi la mitad, dependen muchísimo del dólar porque tienen mucha facturación que proviene internacionalmente, por lo que si el dólar les sube mucho, cuando ellos venden de forma internacional, vamos a poner el caso, por ejemplo, imagínense Microsoft, que vende el paquete Office a $10 en Estados Unidos, pero luego en Europa lo vende a 10 euros. Si el dólar se revaloriza tanto contra el euro, lo que ocurre es que toda esa facturación proveniente de Europa, cuando la traen y la traspasan a dólares, a sus cuentas financieras, lo que ocurre es que se refleja una pérdida por el efecto divisa, porque al convertir los dólares son menos, porque el dólar ha incrementado en valor con respecto al euro, mientras que la facturación en euros se ha mantenido exactamente igual, siempre y cuando no hayan subido precios. Todo esto afecta a las empresas, que es cuando marcan ese cambio FX, ese impacto divisa, y a veces te dan pues los márgenes con el impacto y sin el impacto para que usted mismo pueda valorar. Sin embargo, un dólar que obviamente afecta, cada subida del dólar afecta a estos márgenes, sobre todo las empresas que más venden internacionalmente, y será donde nos fijemos también en los próximos resultados empresariales. Ante todo esto, pues ¿qué es lo que está pasando? Pues esa presión de intereses, esa presión de dólar es lo que está debilitando un poco a los mercados, pero cuando todo el mundo ve lo mismo, posiblemente no ocurra. Y fíjense este gráfico tan interesante de Nautilus. Ahora mismo hay una sensación bajista por el ambiente. Hemos visto en las últimas semanas caídas importantes, la última semana era la mayor caída desde marzo. El Russell 2000, el índice de las pequeñas y medianas empresas, activaba un hombro cabeza a hombro. El S&P 500 parece que también está activando un hombro cabeza a hombro, pero fíjense lo que dice Nautilus Research. Saca este gráfico
y muestra el hombro cabeza a hombro que se formó a finales de 2021, donde todo el mundo decía que el índice ya se caía. Y fíjense qué giro pegó el índice, qué engaño pegó el índice, para luego seguir subiendo y hacer un máximo más alto. Sí es verdad que ese máximo luego marcó el techo y ahí empezó la caída importante que vimos en 2022. Con esto, ¿qué podemos concluir? Que no siempre porque una figura parezca tan clara significa que se vaya a cumplir. Muchas veces son engaños para el pequeño inversor minorista, para que entren ahí en corto o vendan sus posiciones largas y luego tienes una última sorpresa al alza. Estamos viendo también que las posiciones en corto se han disparado en los últimos días. El put-call ratio, que es un índice que mide cuánta demanda hay de puts con respecto a calls, y normalmente las puts se usan más bien como cobertura, aunque luego podríamos hacer estrategias como venta de puts, pero siempre y cuando estemos viendo ese put-call ratio, en principio estamos detectando un aumento de la cobertura, por lo que la gente ya estaría preparada para esta potencial caída. Así que podríamos tener una sorpresa, como decía Nautilus, que pasó en 2021, de sorpresa al alza, donde todo parecía que iba a caer, pero no caiga, y luego entonces sí que tengamos la sorpresa de caída cuando nadie se la espere, no ahora mismo, que mucha gente se la espera. ¿Por qué se está debilitando el índice o por qué está cogiendo más debilidad? Y entonces, pese a que este hombro cabeza a hombro se anulase y tuviésemos un rebote, la debilidad seguiría en los mercados y deberíamos fijarnos. Pues lo primero, lo que comparte Apollo, también un gráfico muy interesante, la amplitud. Y es que hasta ahora, en 2023, ha sido especialmente liderado por los 7 magníficos, las 7 grandes empresas que han empujado el SP500. De hecho, si usted separa el SP7 de esas empresas y el SP493 de las otras restantes, ve que las 493 se han mantenido prácticamente planas, mientras las de las 7 magníficas han subido una barbaridad. Todo eso, por supuesto, con un incremento en los múltiplos también, con una expansión del múltiplo. Con esto quiere decir Apollo que cuando estas 7 empiecen a fallar o estas 7 empiezan a debilitarse, ahí es cuando debemos tener cuidado, porque el fondo de mercado estará lanzando una señal también de que se puede debilitar. De hecho, estamos viendo ya que en las últimas semanas estas 7 acciones que lideraban el rally, esta subida de 2023, poco a poco se están debilitando y serán a las que prestemos atención. Otro gráfico muy interesante de Bank of America muestra el múltiplo, el PER, cuánto estamos pagando de beneficios por estas empresas, y divide estos 7 magníficos con el restante del SP500. Fíjense que el múltiplo también se está desviando mucho entre lo que pagas por el resto de empresas del SP500 y lo que pagas por las 7 que más han subido, las 7 grandes. Fíjense cómo se está desviando el múltiplo, algo que pasó también en el 99, a finales de la década, y a principios de 2001, por supuesto. Ahí es cuando empezó el múltiplo a corregir y a volver al nivel del resto de empresas. Estamos viendo esa divergencia producirse otra vez, como pueden ver, no de tanta magnitud, pero poco a poco se está pronunciando. Sí que también esa divergencia se creó en 2020 y ahora parece ser que está volviendo. Si miramos también este gráfico, lo que nos muestra es el porcentaje de empresas que está por encima de su media de 200. Por lo tanto, nos da una medida de la amplitud, de la salud del mercado, del fondo de mercado. Y estamos viendo cómo en el SP500, en el NYSE y en el Nasdaq, ese porcentaje de empresas que está por encima del SP500 va a la baja. Fíjense que desde agosto aproximadamente, donde un 70% de las acciones, o más de un 70% de las acciones del SP500 estaba por encima de su media de 200 sesiones, pues ahora tan solo un 45% de las acciones del SP500 está por encima de su media de 200 sesiones, por lo que estamos viendo la amplitud debilitarse y lo ideal sería volver a retomar ese nivel de 50, que el 50% de las acciones del SP500 volviese a estar por encima de su media de 200. Hasta entonces vemos una amplitud débil, que por ahora la tendencia es bajista desde agosto en la amplitud, y veremos si eso deriva luego en mayor debilidad en los índices. Como les he dicho, los intereses, el dólar, responsables en parte de todo esto, y se han publicado también datos de PMI manufactureros, en este caso en la región de Dallas. Y sí es verdad que ha empeorado, ¿de acuerdo? El PMI de Dallas empeora con respecto al mes pasado, de hecho empeora su contracción, estaba en el entorno de menos 17 puntos y pasa al entorno de menos 18, por lo tanto se contrae aún más con respecto al mes pasado, ya estaba en contracción porque ya estaba en negativo, pero engrandece aún más esa contracción. Mientras que detalla Renaissance Macro Research que aunque el PMI de Dallas haya salido peor que el mes pasado, con una mayor contracción, hay que fijarse en algunos datos, unas subcategorías. Y sí es verdad que si ustedes miran el PMI de Dallas, pese a que la lectura general ha salido peor, las subcategorías casi todas han mejorado con respecto al mes de agosto. De hecho, la de empleo sube 13,6 puntos. Así que todavía podríamos ver
un empleo resiliente estos últimos meses, un empleo que todavía le cueste debilitarse. Por otro lado, los precios pagados, importante esta, crecen a 25 puntos. Este es el nivel más alto desde febrero, así que los PMI regionales también están indicando un incremento, un potencial incremento de precios, que es lo que estamos viendo en otras medidas, como por ejemplo el resto de PMIs nacionales, o incluso lo estamos viendo en el CPI, y recuerden, este viernes PCE, vamos a conocer el jueves el deflactor del PIB, segunda revisión del segundo trimestre de Estados Unidos, cómo fue el segundo trimestre ese dato deflactado, y el viernes conoceremos el PCE del mes de agosto, el PCE del último mes. Así que veremos cómo sale, si sorprende de nuevo al alza los precios. Por otro lado, importante comentar también, y ya dejando un poco de Estados Unidos, yéndonos al yen. El yen ahora mismo está en niveles preocupantes. De hecho, fíjense los niveles, aquí lo estamos viendo en un gráfico semanal desde 2015. Fíjense en los niveles en los que está el yen ahora mismo. Está en su nivel más bajo en 10 meses, después de que el Banco de Japón haya recalcado la necesidad de mantener una política flexible. Y pese a las ayudas que quiere dar el ministro de Japón, dice el gobernador Kazuo Ueda que todavía existe una gran incertidumbre sobre si las empresas seguirán subiendo los precios y los salarios. Y vuelve a insistir, hoy lo ha hecho, en la determinación del Banco Central de mantener una política monetaria ultralaxa. Por lo que Kazuo Ueda no quiere salir de esa política monetaria. Ya veíamos el viernes pasado que se podían llegar a esperar, algunos analistas esperaban algún cambio en esa política de Japón, un posible cambio en el control de la curva de tipos, una posible subida de tipos, aunque eso ya era esperar demasiado, pero no hubo absolutamente nada. Todo se mantuvo igual, los datos de inflación fueron muy similares a los del mes pasado, y Kazuo Ueda sigue diciendo que le preocupa más el crecimiento que un escenario de potencial inflación. Por eso mantiene la política ultralaxa y por eso mantiene también ese control de la curva de tipos. Y por último, les quería enseñar Amazon, que ha publicado hoy, vamos a ver el gráfico, porque Amazon mostraba debilidad en los últimos días. Ahí lo tienen, tocaba esa resistencia de 146, que fue el máximo que vio el 16 de agosto de 2022, y desde entonces recogiendo un poco, cayendo un poco, y es que Amazon ha anunciado hoy que va a invertir hasta 4.000 millones de dólares en una nueva startup de inteligencia artificial, Anthropic. Y bueno, esto es una advertencia para el resto de rivales tecnológicos. Esto es un esfuerzo, dice, para mantenerse al día en la carrera de la inteligencia artificial. Anthropic es un rival del creador de ChatGPT, OpenAI y otros. El gigante tecnológico dijo que utilizará chips internos de AWS, de la parte cloud de Amazon, Amazon Web Services, para construir, entrenar e implementar su software de inteligencia artificial y así convertir a AWS en su principal proveedor de nube y que pueda ponerse las pilas para competir también con Azure de Microsoft. Así que una sesión en Wall Street que, como ven, se mantiene más o menos mixta. Ahora mismo el S&P 500 se ha puesto en positivo, Nasdaq también, vemos un Dow Jones negativo, pero apenas movimiento, más 0,14% el S&P, más 0,13% el Nasdaq y menos 0,09% el Dow Jones. Recuerden, figuras que todo el mundo ve, suele ocurrir lo contrario, así que estemos preparados también para, incluso ahora que parece que todas las figuras se pudieran cumplir, potenciales rebotes, ahora que hay tanto corto y también el índice put call está disparado, pero eso sí, lo que no podemos negar es que la amplitud se está debilitando. De hecho, en el día de hoy parece que la amplitud también va a cerrar negativa, por ahora 3.117 empresas cayendo, 3.007 empresas avanzando, así que una señal de debilidad que deberemos prestar atención, un fondo de mercado que desde agosto se viene debilitando y lo iremos viendo en todos los cierres de Wall Street. Estas han sido las claves del lunes 25 de septiembre, nos vamos a publicidad y enseguida